Hola, soy Jorge, y les doy la bienvenida al módulo 5, Conceptos clave en la protección integral. Este primer submódulo es la introducción al sistema de protección en El Salvador. ¿Qué es la protección integral? Se define como el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Este enfoque se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. En El Salvador, el concepto de protección integral empieza a emplearse a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y progresivamente, este y otros conceptos fueron adoptados dentro de la normativa nacional en el tiempo. En el país, la protección integral es definida en el glosario de términos jurídicos de la Lepina, el Código de Familia y en la nueva Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Para ampliar sobre este concepto se sugiere leer la investigación, análisis de brechas y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Un sistema de protección integral es una respuesta articulada para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, abarca desde un conjunto de servicios que promueven los derechos hasta la protección de sectores poblacionales específicos. En El Salvador, el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia está compuesto por instituciones gubernamentales y entidades privadas que tienen intervenciones enfocadas en pro de la garantía de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y su desarrollo pleno e integral en todos los ámbitos en los que se desenvuelven como ciudadanos salvadoreños. Es el conjunto de órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños y niñas y reparar el daño ante la vulneración de los mismos establecidos por las legislaciones nacionales. La Convención no define como tal qué es un sistema de protección. Su lectura únicamente nos alude ciertos elementos con los cuales se puede inferir que hacen referencia a un sistema. Podemos retomar las definiciones que proponen autores, entidades u organismos internacionales sobre lo que es un sistema de protección integral. Para el Instituto Interamericano del Niño, un sistema de protección integral es básicamente un diseño organizacional y operativo concebido para la implementación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, que tiene como paradigma la CDN. Este sistema trata de estructurar y sistematizar el relacionamiento entre todos los actores a los efectos de dar efectividad a los derechos reconocidos en la CDN. Según Alejandro Morlachetti, se entiende como sistema de protección integral de la infancia el conjunto de órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños y niñas y reparar el daño ante la vulneración de los mismos establecidos por las legislaciones nacionales de infancia. También se tendrán particularmente en cuenta los mecanismos de relacionamiento entre las instituciones públicas y privadas del país, sus interacciones y complementariedades, en especial describiendo el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. A partir de estas definiciones podemos sintetizar que los elementos básicos para la implementación de un sistema de protección son: normativa, nacional e internacional es el que sustenta las acciones de promoción, prevención, atención, protección y restitución de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes. Actores, instituciones, entidades, asociaciones, organismos, entre otros son los prestadores de servicios, públicos o privados, nacionales e internacionales, al sistema de protección para garantizar derechos de niñez, adolescencia, familia y comunidad. Áreas o componentes: atención en salud, educación, primera infancia, protección de derechos, justicia penal juvenil, etc. En El Salvador, la protección especial está definida en la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, como garantías secundarias o reactivas, son intervenciones de protección especial ante amenazas y violaciones de derechos individuales y colectivos, incluyendo las derivadas de ejecución de medidas de la justicia penal juvenil. Esta comprende todas aquellas acciones que buscan la atención y la restitución de derechos de niñez y adolescencia que han sido víctimas de amenazas o vulneraciones a uno o varios de sus derechos humanos, a través de programas y servicios que minimicen el impacto y permanencia de éstas sobre la vida de la niña, niño, adolescente y su familia. El bienestar de la niñez y la adolescencia tiene su aplicación ya sea a través de un sistema de protección o un sistema de bienestar. Children's Bureau lo define como
Un conjunto de servicios diseñados para promover el bienestar de los niños garantizando la seguridad, logrando la permanencia y fortaleciendo a las familias. Si bien la responsabilidad principal de los servicios de bienestar de menores recae en los estados, el gobierno federal apoya a los estados mediante la financiación de programas y las iniciativas legislativas. Un sistema de bienestar infantil es, junto con los sistemas de protección tutelares, parte de la doctrina de la situación irregular. Esta doctrina centra su interés en suplir las necesidades de la niñez y adolescencia a través de acciones y mecanismos asistencialistas para responder a los diferentes fenómenos sociales. Visualicemos en la práctica las respuestas de un modelo tutelar y del modelo de la protección integral. Un sistema de bienestar infantil sitúa a la niñez como individuos a los cuales se les debe suplir sus necesidades si estos no son capaces de alcanzarlas por sí mismos, supleción que se basa en dar lo que les hace falta, sus carencias. Un sistema de protección integral retoma esas carencias, pero no las suple de forma asistencial, sino que se enfoca en la capacidad humana inherente a desarrollarse, generando oportunidades a través de distintos mecanismos para que todas y todos tengan las mismas posibilidades de alcanzar la autonomía y superación humana. Como vemos en este cuadro, la doctrina irregular, sistema de bienestar infantil o protección tutelar, ve a la niñez y adolescencia como un objeto, el adulto debe enseñar y proveer todo, el adulto suple necesidades de la niñez y adolescencia y se busca que alcance metas establecidas, sistémicas. Por otro lado, la doctrina de protección integral, ve a la niñez y adolescencia como personas plenas, el adulto orienta y acompaña al desarrollo de su potencial, el adulto da las herramientas para que niñez y adolescencia alcance sus objetivos, y la intervención busca que sea capaz de trazarse sus propios objetivos. La atención dentro del sistema de protección en El Salvador. Uno de los principales fines de los sistemas de protección es dar atención a las niñas, niños y adolescentes en los diferentes entornos en los que se desenvuelven a través de políticas, planes, proyectos, acuerdos, pactos y tratados que adquiere cada estado en estos temas. Intervenciones basadas en la realidad social que rodea a niñez, adolescencia, su familia y comunidad tanto en el ámbito local y nacional. Es por esto que en esta sección identificamos desafíos en la atención a niñez y adolescencia a través de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. ¿Cuáles son las amenazas o vulneraciones a derechos en el país? Modelos de atención a impulsar y fortalecer, los programas de cuidados alternativos y el fortalecimiento familiar. A lo largo de los años el Comité de los Derechos del Niño, de manera reiterada ha observado al Estado salvadoreño en temas sobre la recolección de datos, la aplicabilidad del interés superior del niño y los temas relacionados al entorno familiar y las modalidades alternativas de cuidado, por mencionar algunos aspectos que son determinantes en la toma de decisiones y han marcado las respuestas del sistema de protección a las situaciones propias de niñez y adolescencia en temas de derechos humanos. El no poseer un sistema único de datos sobre niñez y adolescencia, limitando el establecer prioridades de atención para la formulación, planificación y ejecución de programas y servicios acordes a la realidad del país, basado en evidencia, según los datos que se recopilen. Uno de los desafíos de El Salvador es la transformación hacia los cuidados alternativos. Actualmente uno de los principales mecanismos de cuidado y protección cuando ocurre una vulneración de derechos es el cuidado residencial o acogimiento institucional. La disponibilidad de programas que promueven cuidados alternativos es poca y con limitada presencia territorial, siendo corta la oferta de este modelo de atención con respecto a lo que demanda el sistema de protección especial. Todos los estados se enfrentan al fenómeno del maltrato y negligencia hacia niñas, niños y adolescentes. Esto, junto con otras acciones u omisiones, se engloban en la categoría de amenazas o vulneraciones a derechos. El Instituto Colombiano de Bienestar define amenaza de derechos como toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas o adolescentes. Vulneración de derechos como toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas o adolescentes. La ley Crecer Juntos, en el artículo 220, define la amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, por medio de sus instituciones, funcionarios y empleados, personas o entidades de la sociedad civil, madre, padre, representante y responsable o de la propia niña, niño o adolescente. Estas medidas imponen a los sujetos obligados conductas determinadas con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza o violación a derechos, restituir en lo posible el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de los derechos de las niñas, niños o adolescentes.
¿Por qué ocurren las amenazas o vulneraciones a derechos? Conductas normalizadas son acciones o prácticas directas o indirectas que social y culturalmente se aceptan o se consideran normales o correctas en contextos específicos. Producto de vulneraciones sistémicas, son producto de las desigualdades e inequidades sociales que afectan a todos los niveles sociales, incluyendo las familias. Como medios o métodos de control, estos pueden ser conductas conscientes y empleadas de manera metódica para ejercer control sobre un individuo o un grupo de individuos. Estos suelen manifestarse en forma de castigos, privaciones y, en su forma más extrema, en tortura o tratos inhumanos. Estos son datos recopilados por el CONA sobre los derechos que principalmente se han vulnerado entre los años 2012 al 2020. Estos datos nos permiten establecer una base sobre cómo y de qué manera deberíamos responder a la situación de niñez y adolescencia con derechos amenazados y vulnerados, desde acciones de prevención, atención, protección y restitución, concretas implementadas por prestadores de servicios dentro del sistema, así también como políticas, planes, protocolos y normativa en general que sustente y permita estas acciones para la restitución de los derechos amenazados y vulnerados de niñas, niños, adolescentes y sus familias. Derecho a vivir en familia, modalidades alternativas y cuidado familiar. El Comité de los Derechos del Niño en las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado establece orientaciones generales de cómo los Estados partes deben apoyar y acompañar a los padres y a las familias para desarrollar y fortalecer las habilidades que les permitan garantizar un cuidado de calidad, con valores sociales que promuevan el interés superior y el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente. En las directrices se establece, al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los niños, los esfuerzos deberían ir encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos. El Estado debería velar por que las familias tengan acceso a formas de apoyo en su función cuidadora. Para lograr la implementación de esta directriz, se deben establecer los siguientes pasos. Determinar la idoneidad, familias y modalidad, en el caso que las niñas, niños y adolescentes no puedan regresar con su familia nuclear de origen, es importante que la elección del posible recurso familiar, familia extendida o familia temporal, sea la idónea basada en las características particulares de la niña, niño o adolescente y de su experiencia. La elección de la alternativa debe decidirse pensando en que sea la más sostenible y perdurable en el tiempo, evitando someter a niñez, adolescencia y familias a procesos largos que pueden generar desgaste en las partes y dificultar una integración familiar plena. Estandarización, procesos, fines y criterios, para garantizar el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que han sido separados de su medio familiar, los procedimientos, los fines, los criterios u otros elementos que se consideren para la toma de decisiones deben estar estandarizados a fin de obtener procesos objetivos que den la misma oportunidad a todos. Para la estandarización de esto se debe establecer parámetros a través de las buenas prácticas en cuidados alternativos, así como las investigaciones en temas de niñez y adolescencia que aporten a determinar la ruta y los elementos necesarios para definir un buen proceso, a través de un mecanismo de articulación donde todos los actores involucrados puedan llegar a un consenso, basados en la experiencia y evidencia sobre los instrumentos, criterios y procedimientos que garantice el goce de este derecho a la niñez y adolescencia. Modalidades alternativas y cuidado familiar. Preparación del entorno. Al momento de planificar el reintegro u otra alternativa de cuidado, es importante trabajar procesos de reeducación con los miembros involucrados, progenitores, hermanas o hermanos, familiares o adultos responsables, no exclusivamente familiares. Estos procesos reeducativos deben tener en cuenta que, a pesar que el contenido sea el mismo para todos los antes mencionados, la forma en que participen será diferente, adicionalmente que cada uno tiene un rol diferente dentro del ámbito familiar. Dentro de este proceso, sea cual sea la decisión adoptada, se debe contemplar la transición, esto a fin de minimizar los efectos traumáticos que produce el cambio abrupto de entornos de convivencia, adicional a los efectos de otras situaciones relacionadas a una vulneración de derechos. En esta etapa es importante fortalecer las acciones de cara a ampliar las habilidades parentales y el seguimiento y acompañamiento de las mismas para garantizar la perdurabilidad del reintegro familiar. El entorno próximo donde las familias viven y se desarrollan es la comunidad. Elena Socarrás define la comunidad como algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física,
costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos. Desde el enfoque de la protección integral, no solo implica la articulación de los niveles de atención y servicios, sino también de los actores e involucrados, esto incluye a las comunidades en su totalidad. Existen diferentes enfoques y metodologías para el trabajo comunitario planteadas desde distintos autores y ramas del conocimiento, cada una con un fin específico, sin embargo comparten elementos en común, tales como inmersión. Es el contacto inicial entre la institución o entidad con la comunidad. En esta etapa el interés es conocer a la comunidad, sus características, creencias, prácticas u otra información de interés. Diagnóstico y concientización. Una vez se conoce a la comunidad, el paso a seguir es la transformación de prácticas o de una situación en concreto. En esta etapa se trabajará con la comunidad en identificar situaciones o prácticas las cuales consideren deba darse alguna intervención. Acción. La toma de conciencia sobre una realidad, en este caso, sobre los derechos de niñez y adolescencia, lleva a accionar a la movilización social que permita cambiar una realidad, en este caso la realidad comunitaria. El enfoque comunitario con el soporte y la colaboración de todos los agentes sociales, económicos y cívicos que conforman una comunidad son imprescindibles para responder a las causales y posibles factores detonantes de las situaciones de riesgo o vulneraciones a derechos de niñez y adolescencia, socavando la posibilidad de su desarrollo humano integral y próspero dentro de sus comunidades y familias. Muchísimas gracias a todas y todos.